Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Abdul Manuel Pablo Pérez. El día de hoy en este video se realizará una investigación o más bien un resumen sobre lo que es la configuración de las redes cableadas. Antes de empezar, un contexto para introducirnos al tema. En las redes cableadas veremos lo que son sus protocolos en profundidad, las medidas de seguridad de los protocolos TCP-IP, como es el Wake Online y diferentes protocolos que estos tienen. Espero y sea de su total agrado. A continuación hablaremos sobre protocolos TCP-IP en profundidad. El conjunto de protocolos TCP-IP hace posible establecer todas las comunicaciones, sin embargo, su protagonismo se encuentra oculto. Todos los medios de comunicación se encuentran estandarizados con normas y protocolos para optimizar su comprensión y funcionamiento. Los protocolos tienen 4 capas, las cuales son capa de aplicación, transporte, internet y acceso a la red. A continuación les daremos un repaso. Capa de aplicación. En esta capa se procesan los pedidos de datos o servicios. No se está haciendo referencia a la aplicación de usuario de software en sí misma, sino a todos aquellos protocolos que provienen de un servicio que interactúa con el software. Capa de transporte. En esta capa ofrece los servicios de transporte entre el host emisor y el receptor, al establecer una conexión lógica entre ambos. Los protocolos que intervienen en ellos son TCP y UDP, que sería User Datagram Protocol. Capa de Internet. En esta capa se define el direccionamiento y la selección de ruta. Los routers usan diferentes protocolos para determinar la mejor ruta que permita establecer la conexión con el destino. Capa de acceso a la red. En esta capa se preparan los datos para su transmisión por el medio físico. También se incluyen los de direccionamiento, es decir, la dirección IP asignada a la placa de red, que se identifica por su dirección MAC. Ahora hablemos de los protocolos que pertenecen a TCP-IP. Este está formado por varios tipos de protocolos que trabajan en diferentes capas. Esos son IP, protocolo de Internet, recibe los segmentos de TCP, los encapsula en paquetes y agrega las direcciones IP de origen y destino. ARP, protocolo de resolución de direcciones, funciona dentro de una LAN cuando los hosts comienzan a establecer una comunicación. RARP, protocolo de resolución de direcciones inversa, cumplía la función inversa de ARP, es decir, que conociendo la dirección física de un host buscaba su IP. DHCP, protocolo de configuración dinámica de host, permite a cualquier dispositivo obtener una dirección IP de forma automática asignada por un servidor. HTTP, protocolo de transporte de hipertexto. Este protocolo más conocido ya que se utiliza para visualizar las páginas web con nuestro navegador preferido. FTP, protocolo de transferencia de archivos. Se trata de un protocolo orientado a la conexión para la transferencia de archivos en la red. TFTP, protocolo trivial de transferencia de archivos. Es un protocolo sin conexión, utiliza UDP, se emplea en redes LAN y es muy usado para los switches y routers empresariales. SMTP, protocolo para la transferencia simple de correo electrónico. Se encarga de enviar correo electrónico entre servidores POP3, protocolo de oficina de correo versión 3. Este se utiliza para recibir correos electrónicos que fueron enviados por medio de protocolos SMTP. IMAP, protocolo de acceso de mensajes de Internet.
Es una variante de POP3 que también podemos utilizar para recibir correos electrónicos o listas de difusión que soporten IMAP. Continuamos con el tema de tecnología Wacom LAN. Gracias a la tecnología Wacom LAN es posible arrancar uno o más equipos desde cualquier PC, tablet o smartphone en la red local muy fácilmente. Hoy en día los comercios de tipo cibercafé implementan este método para encender desde el servidor central las decenas de equipos que poseen. ¿Qué necesitamos para poder implementarla? Para poder implementarla, el o los equipos que se encenderán de forma remota deben contar con una interfaz de red incorporada al motherboard. En su defecto, se podrá usar una placa de red PCI, pero será necesario que su firmware soporte este estándar y se precisará un cable que comunique la tarjeta de red con el motherboard mediante un pequeño conector de 3 pines llamado wall. La fuente debe ser ATX. Esta se debe a que las fuentes de este tipo en una PC apagada siguen ciertos dispositivos como el motherboard, la placa de red, el modem, el teclado y el mouse. La opción Wacom LAN o Wacom PCI Card debe estar en Enable habilitada. ¿Cómo funciona esta tecnología? Mencionó anteriormente, las fuentes ATX continúan alimentando el motherboard mientras están conectadas a la tensión de línea y por lo tanto también la placa de red. Podemos notar que si un equipo con fuente ATX está apagado, el LED de link de la placa de red se encenderá al conectarle un cable VTP proveniente de otra PC, hub, switch o router. La placa de red, al recibir la orden de encendido, envía una señal a la placa madre. Puesta en marcha. Lo primero que debemos hacer es verificar si contamos con todos los elementos necesarios en nuestra PC. Una vez que conectamos el cable wall desde la placa de red hacia el motherboard, en el correspondiente conector wall activamos la opción Wacom LAN o Wacom PCI Device del setup del BIOS. El paso siguiente es averiguar y tomar nota de la dirección IP máscara de sovereign y dirección física MAC address de cada uno de los equipos de la red. Si ya sabemos de memoria la dirección IP y la máscara, podemos ejecutar el comando getMAC para visualizar la dirección física. Con firmware DDWRT y Wacom Internet. El firmware DDWRT es un firmware o software interno, sistema operativo como el que llevan todos los routers Wi-Fi, pero concebido para mejorar las prestaciones de este tipo de dispositivos. Wacom Internet: si tenemos una conexión directa o cable modem con IP fija, está todo dicho. Los datos que debemos ingresar son los mismos que para una red LAN. En caso de contar con más de un equipo o conexión ADSL, debemos tener nuestro router siempre online y con la opción Subnet Direct Broadcast habilitada. Continuamos con el tema de tecnología fireware para equipos en red. La tecnología fireware fue desarrollada por la empresa Apple en la década de 1980, con la idea de utilizarla para interconectar discos duros internos en los equipos Mac de aquella época. Luego de unos años, ya en los 90, el IEEE o Institute of Electrical and Electronics Engineers se basó en esta tecnología para crear lo que hoy conocemos como IEEE 1394 o fireware. Sony la adquirió para sus cámaras DV bajo el nombre de iLink, utilizada en impresoras,
escáneres, discos externos y sobre todo en cámaras de video profesional. Estándar. El estándar firmware posee una tasa de transferencia de 400 Mbps y firmware B lanzado más adelante alcanza los 800 Mbps, valores muy superiores a los que una interfaz Ethernet común y corriente que es de 100 Mbps. Estos sistemas permiten conectar hasta 63 dispositivos, aunque cabe aclarar que usando unos aparatos llamados concentradores, esa cifra puede trepar hasta los 1024. TCP/IP over Fireware es un stack que posibilita establecer comunicaciones de red basadas en IP sobre una conexión fireware. Es decir, se aprovechan las ventajas que tiene fireware como si fuera una conexión de red Ethernet. Esta conversión es transparente al usuario y se lleva a cabo mediante un driver o controlador que Windows XP y Mac OS incluyen en forma nativa. Incluso el firmware A de 400 Mbps supera la tasa de transferencia sostenida de una interfaz Ethernet operando a una velocidad máxima teórica de 1 Gbps. Establecer conexión. Para establecer una nueva conexión de red mediante firmware, solo debemos conectar dos computadoras con un cable firmware especial que tenga una ficha macho en cada uno de sus extremos. Los dispositivos pueden ser Mac o PC, indistintamente incluso se puede conectar una PC a una Mac. El sistema operativo puede ser Windows, Mac OS X o GNU Linux. Y también se podrán comunicar entre un sistema y otro si los equipos poseen diferentes plataformas de software. Sobre su soporte nativo en Windows, desde el año 2004 Microsoft dejó de darle soporte a las redes TCP/IP sobre firmware a futuras versiones de Windows desde Vista hasta adelante. Por suerte, una compañía llamada Unibrain desarrolló sus propios controladores IP over firmware para Windows Vista Server 2008, 7 y 8, tanto en sus versiones de 32 y 64 bits. Estos controladores se llaman drivers UCore. Permisos en grupos de trabajo. Cuando tenemos varios usuarios de una red, tal vez no queramos compartir toda la información con ellos, sino solo algunas carpetas específicas. En sistemas Windows es posible hacer frente a esa tarea realizando la creación de usuarios locales, a los cuales se les otorgan distintos privilegios. Algunas cuentas que podemos crear serían administrador, que con esta cuenta tendremos acceso a todo el sistema de modo que podremos instalar y desinstalar programas o realizar modificaciones. Usuario estándar, con este tipo de usuario tenemos acceso limitado al equipo, podremos utilizar todo el software que se encuentra instalado, pero no desinstalar o instalar nuevas aplicaciones. Y las modificaciones que hagamos se limitarán solo a la configuración de nuestro usuario personal. Invitado. Este tipo de cuenta puede activarse para aquellas personas que no usan diariamente el equipo, pero lo necesitan durante un tiempo. No posee carpeta personal en la cual se almacenan documentos y no admite efectuar modificaciones, solo puede utilizar el software instalado. Compartir con usuarios específicos. Para compartir carpetas o archivos de manera personalizada debemos establecer privilegios. Por ejemplo, supongamos que la red está compuesta por 3 equipos del escritorio o notebooks. En todos aquellos debemos crear el usuario de los otros equipos con su respectiva contraseña. Grupos.
Otra opción es asociar a todos los usuarios que hemos creado en un grupo común. Para crear un grupo de usuarios hacemos clic en inicio, escribimos MMC y apretamos enter. Se abrirá la ventana de Management Console. Si en el menú de la derecha no vemos el ítem llamado usuarios y grupos locales, lo añadimos desde archivo, agregar o quitar complementos, seleccionándolo de la lista. Al desplegar usuarios y grupos locales elegimos grupos. Desde el menú acción creamos los grupos necesarios que queramos. Luego colocamos los usuarios que correspondan. Una vez hecho esto, hacemos clic derecho sobre la carpeta que deseamos compartir y vamos a propiedades como vimos anteriormente. Solo que en vez de ir seleccionando los usuarios de uno en uno y escribir sus nombres, indicamos el del grupo. Grupo en el hogar. Para crear un grupo en el hogar hacemos clic en inicio, escribimos grupo hogar y presionamos enter. Se abre una ventana que nos indica si ya formamos parte de uno o nos da la opción de crear uno. Al crear uno nuevo nos pregunta qué deseamos compartir, el asistente configura los recursos y nos muestra en pantalla una contraseña para el grupo en cuestión. Si queremos quitar o agregar carpetas al grupo en el hogar, para quitar una carpeta o archivo que ya no deseemos compartir en el grupo, simplemente hacemos clic derecho en el archivo y en el menú contextual vamos a compartir con, donde elegimos nadie. De un modo similar, si tenemos una carpeta en otra ubicación como en otro disco rígido, queremos compartirla con el grupo, del menú contextual compartir con, pulsamos grupo en el hogar. Continuamos con boteo remoto, entorno PXE y protocolo TFTP. Es un protocolo cliente-servidor que combina otros dos DHCP para asignar direcciones IP automáticamente y TFTP para realizar la transferencia de archivos de inicio, Bootstrap y otros adicionales empleando los puertos UDP 67 al 69. El significado de la sigla PXE es Private Execution Environment o entorno de ejecución previa al arranque. Aplicaciones. Las aplicaciones que tiene son boteo en equipos sin CD-ROM ni floppy, caso muy común en las estaciones de trabajo de la mayoría de las empresas y cibercafés. A la hora de hacer o recuperar una imagen de disco vía red en este escenario, PXE se torna imprescindible. Recuperación de desastres. En casos de emergencia se lo utiliza para botear una red vía red, utilidades como antivirus, software de diagnóstico o recuperación de datos, herramientas de partición, clonación e imagen de discos duros. Boteo práctico y cómodo. Se trata de una opción muy útil para los administradores de red en una empresa que pueden alojar todas las herramientas boteables en un servidor y acceder a ellas desde cualquier equipo que la requiera, sin necesidad de transportar discos de arranque, ya sea CD, DVD o unidades USB. ¿Cómo funciona? Como primera medida debemos tener habilitada la opción de boteo por red en el setup BIOS del equipo cliente, es decir, el primer boot device debe estar establecido en la opción LAN. De esta forma el BIOS rastreará el bootstrap a través de la placa de red, ya sea que esté incorporada al motherboard o en formato de tarjeta discreta. En caso de no tener placa de red onboard, podremos usar una convencional, pero este deberá tener el zócalo chipboot ROM colocado de disparar y hacer funcionar el sistema PXE. Imágenes boteables. La forma más sencilla de crear archivos boteables es con la aplicación WinImage, porque es capaz de leer disquetes boteables y guardar un archivo de imagen en formato IMA. También admite cambiar su configuración, contenido, agregando
quitando o modificando archivos, etc. SysLinux es un bootloader para iniciar todo tipo de sistemas. Su nombre es un tanto engañoso, ya que esta solución no solo se emplea habitualmente para botear distribuciones GNU Linux. Está formado por varios módulos, cada uno de ellos encargado en resolver distintas cuestiones. Memdisk dispara la carga de antiguas imágenes de disco como discos de arranque de DOS, Wins y similares. ISO Linux es el módulo encargado de botear imágenes ISO, muy útil para iniciar aplicaciones de rescate de sistemas operativos, discos de emergencia, etc. Xlinux se ocupa de iniciar entornos Linux basados en sistemas de archivo x2, x3, x4, etc. A continuación conoceremos los protocolos IP, IGMP e ICMP. Los protocolos IGMP e ICMP pertenecen a la capa de red y utilizan el protocolo IP para enviar los datos requeridos. Protocolo IGMP. El protocolo de administración de grupos de Internet define cómo se procesan los paquetes IP de multidifusión, aquellos datos que serán recibidos por un grupo de hosts. El proceso de multidifusión es la transmisión de un diagrama IP a un grupo de hosts identificados por una sola dirección IP de destino. Se trata de una dirección IP que los utilizan para tal fin. A su vez, tampoco se garantiza que los datagramas transmitidos sean recibidos por todos los miembros del grupo de multidifusión. Protocolo ICMP. El protocolo de mensajes de Internet también funciona en conjunto con el protocolo IP. A veces suele confundírselo, ya que cualquier sistema que ofrece soporte para IP en general también lo tiene para ICMP. El formato de mensaje de ICMP está compuesto de la siguiente manera. Tipo: indica el tipo de mensaje o error. Código: información adicional específica sobre el tipo de mensaje. Suma de control: similar a la comprobación que realiza IP. Misceláneo: se trata de información utilizada con diferentes mensajes. Cabecera y datos: contiene la cabecera de datagrama IP y los primeros 64 bits de datos del paquete enviado. Un concepto importante es el MTU, Maximum Transmission Unit, o unidad máxima de transmisión. El MTU está relacionado con la capa física de datos. Hablaré sobre seguridad, TCP, Handshake y Headers. El funcionamiento de los protocolos TCP/IP es de suma importancia en la seguridad informática, pues muchos problemas se han heredado de su diseño original. Dado que muchos fabricantes utilizan los protocolos TCP/IP sin ajustarse estrictamente a sus especificaciones, en ciertas oportunidades surgen anomalías que pueden ser reconocidas por los sistemas de detección de intrusos IDS o detectados por los analizadores de protocolos como Wireshark. Saludo. Para iniciar una comunicación tenemos el conocido saludo de 3 vías de TCP o TCP Three-Way Handshake. Se trata de un método a partir del cual dos dispositivos se ponen de acuerdo para establecer una conexión entre ellos. Para hacerlo utilizan una serie de campos de cabecera TCP y por otros utilizan los flags TCP-SYN y TCP-ACK. Y por otro lado los campos correspondientes a los números de secuencia y de acuse de recibo. Flags. En pocas palabras podemos resumir la función de cada una de las flags de la siguiente manera. Synchronization, utilizada para indicar el intento de una nueva conexión. Acknowledgement,
Además de los datos que puede contener el paquete, sirve como confirmación de un paquete anterior. Finalization indica que se desea cerrar la conexión y se queda a la espera de que el otro host esté listo para hacerlo. Urgent indica que el paquete contiene datos urgentes. Se trata de una función que no es muy usada. Push indica que se debe vaciar el buffer de transmisión o recepción y pasar los datos a la pila. Reset le dice al otro extremo de la conexión que ha habido algún tipo de problema con la sincronización de la conexión y que se cerrará. Otro de los protocolos de la capa de transporte es UDP, User Datagram Protocol, mucho más simple que TCP y no orientado a conexión. No tiene flags como TCP. Normalmente un paquete ICMP se utiliza para avisar de eventos. Un protocolo orientado a conexión tiene estados definidos según el momento de conexión en que se encuentre el socket. Estos estados son Listen, espera de conexiones y escucha de un puerto. SYN-SEND, se produce al enviar un paquete SYN y comenzar el handshake. SYN-RECEIVED, se produce en el segundo plano del handshake. Established, se produce al completarse el handshake y permanece en él durante el tiempo que dura la conexión. FIN-WAIT 1, se produce cuando se envía FIN pero no se ha confirmado. FIN-WAIT 2, se produce cuando se recibe la confirmación del FIN. CLOSE-WAIT, cuando se percibe el paquete FIN pero todavía no hay datos para enviar. Closing, se produce cuando dos hosts quieren finalizar la conexión a la vez. Last ACK, ocurre cuando el último en haber enviado el paquete FIN pendiente de confirmación entra a un estado Last ACK. TimeWait, ocurre cuando una vez enviados los paquetes FIN, el primero manda la confirmación y entra en estado TimeWait para esperar la recepción. Para ir finalizando, me gustaría dar las experiencias que tuve. Cuando empecé a hacer el video, tuve unas experiencias más que nada de aburrimiento, pero poco a poco empecé a tomarle interés y entretenimiento a la hora de estar resumiendo la información y creando las presentaciones que usé en el video. De igual forma, cuando estaba editando me pareció muy entretenido cómo es que podía jugar con las diferentes formas de editar. Y también cuando busqué la música del video me pareció buscar música que me gustaba y que sonaba mejor en el video. Ya del tema en general sobre esta fase me pareció una fase muy interesante, pues ya había hecho videos anteriormente para los mismos cursos de computación, pero no un video tan extenso como este en el que tuve que poner mi completa concentración y comprensión del tema. Generalmente sobre estas dos fases del proyecto me pareció una manera muy interesante de reemplazar la práctica que este año lastimosamente no tuvimos, pero que igualmente tenía que tener nuestra concentración y entendimiento para poder llevarla bien. Además de eso, me gustaría remarcar que igual la primera fase me pareció muy interesante, un informe que a mi parecer estaba muy completo. Y eso sería todo para la fase 1. Mis recomendaciones para este trabajo serían: 1. Que si tienen dudas a la hora de buscar o entender el tema, ahí están las fuentes citadas en las que saqué la información y las pueden visitar para lograr comprender o simplemente para leerlas. Lo segundo sería que si no estás conforme con lo que dice ahí, puedes buscar por tus propios medios, pero tienes que verificar si la información que dicen ahí es verídica. Confirmar que si eso es posible o si llega a pasar, o si hay algún tema que no te queda claro, investiga y verás si es verídico o es algo falso. Igual forma, cuando hablamos de redes cableadas, uno debe de tener las precauciones necesarias. Lo que quiero decir con esto es que uno debe de tener el conocimiento suficiente para poder manejarlas y para poder configurarlas. Necesitarías el espacio correcto para poder instalarlas, el material correcto para poder usarlas, si tus dispositivos son compatibles con la red
o si simplemente puedes hacerlo. Si no, mis recomendaciones serían que busques a alguien que esté certificado o que sepa sobre el tema. Si no, podría pasar un grave problema o podría arruinarse por completo. También con lo de los dispositivos es necesario estar verificando su mantenimiento y cómo es que funcionan, ya que pueden fallar o se pueden estropear si no los verificamos a tiempo. Eso sería todo por el momento. Espero que les haya gustado mi video. Si te gustó, dale like, y si crees que es lo suficientemente bueno, puedes suscribirte a mi canal. Nos vemos a la próxima. Adiós.